El responsable de títulos como La Caja 507, la galardonada No habrá paz para los malvados o La vida mancha, la película que fue proyectada en su homenaje, subrayó que era un honor estar en el festival y disfrutar de Ourense y valoró positivamente el premio concedido. Te recuerdan que hay alguien ahí fuera al que le interesa las tonterías que se te puede ocurrir contar. Entonces eso tiene bastante más valor en ocasiones que otros reconocimientos, os lo digo sinceramente. Cuando me llamaron de Ourense para darme un premio a la trayectoria, lo primero que piensas es, dices, a mí, pero ¿por qué? Y tal. Bueno, os agradezco mucho porque realmente da mucha fuerza a la hora de concebir las películas y tener la enorme fe, que es casi de lo único que hay que hablar a las nuevas generaciones, ¿no? De fe en el cine, en el poderío que tiene esto de contar historias. El director bilbaíno afirmó que el gran número de Goyas acumulado por su No habrá paz para los malvados no ha sido en ningún caso una garantía para el siguiente proyecto. El premio le fue entregado por el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que dedicó unas palabras al homenajeado en una gala presentada por la actriz gallega Isabel Blanco. Hoy queremos